Buenas tardes, señores y señores. Es el tema de las normas internacionales y es especialmente importante por este fórum porque como ya se discutió, esas normas han sido aceptadas de Perú como sus normas nacionales. Y entonces parece importante comprender cómo se desarrolla el proceso a través del cual se pueden definir límites de exposiciones. Hay diferentes límites proporcionados de diferentes organizaciones, como ya lo discutieron los ponentes antecedentes, pero trataré especialmente de la ICNIRP porque las normas de la ICNIRP son exactamente las normas que Perú adoptó. ¿Qué es el ICNIRP? El ICNIRP es una comisión internacional independiente y su tarea es de proporcionar asesoramiento a las organizaciones internacionales, a las autoridades nacionales, gobiernos y también instituciones locales de salud para garantizar una protección adecuada de la salud contra las radiaciones no ionizantes. Y esto se realiza basado en el conocimiento científico y entonces, como lo indica esta lámina, el ICNIRP básicamente es como un trámite, un puente entre el conocimiento científico y protección de la salud. La protección se realiza basado en evaluaciones de riesgo que a su vez basada en el conocimiento científico y de otro lado lo que la protección requiere, los estándares de protección también son el estímulo por ulteriores investigaciones científicas. La estructura del ICNIRP se basa sobre una comisión principal con 14 miembros, compreso un presidente incluso un presidente y vicepresidente, y un grupo de expertos científicos que actualmente cuenta con 25 miembros. Y también hay grupos con proyectos específicos que actualmente son 8, pero podrían aumentar en el tiempo. Esta lámina solo indica cuál es la composición actual de la comisión por los años 2008-2012. Como ustedes pueden ver, esta incluye científicos de diferentes países y diferentes áreas del mundo, y entonces realmente es una comisión internacional. No tengo el tiempo para discutir las competencias específicas de cada persona, pero en la comisión están expertos de física, de medicina, de epidemiología, de biología, y realmente para contar con todas las competencias que un tema tan interdisciplinario como es el de los campos electromagnéticos requiere. Los grupos de proyecto que existen actualmente son, como ya lo indiqué, son 8, y ustedes pueden ver que tratan con los temas que parecen ser los más importantes en el momento actual. Esto incluye áreas que no son estrictamente de campos electromagnéticos, que también son parte de las radiaciones no ionizantes, tales como el ultrasonido. Pero como ustedes pueden ver, la mayoría tratan con campos electromagnéticos y especialmente con radiofrecuencia, que es la parte, el área de los campos electromagnéticos de que estamos discutiendo en este foro. Y especialmente son importantes por los temas que discutimos hoy, un grupo que discute exactamente sobre el tema que estoy tratando en este momento, que son los principios básicos de protección del público y de los trabajadores,
y otro grupo que trata específicamente de las radiofrecuencias y de sus problemas con relación a la actualización de las normas de protección de radiofrecuencias que se está desarrollando en esos años. Y la ICNIRP presentó su aproximación general a la protección de los campos electromagnéticos con un artículo científico que salió en el 2002, donde usted pueden encontrar más detalles de que tengo el tiempo que discutir hoy. Es gracias al ingeniero Víctor Cruz, este documento también está disponible en el sitio de la ICNIRP en español, en castellanos. Entonces ustedes pueden encontrar todos los detalles de los criterios que la ICNIRP utiliza en el desarrollo de sus normas, de sus recomendaciones, de sus asesoramientos en este documento muy extenso. Hablando de un estándar, típicamente, no solo por los campos electromagnéticos, un estándar, una norma de protección, tiene que ser, de un lado, basado sobre una ciencia bien establecida, sobre un consenso científico y no sobre opiniones personales, tiene que ser actualizado al conocimiento presente. De otro lado, tiene que ser estable, no cambiar continuamente en el tiempo. Naturalmente tiene que ser transparente en su desarrollo. El público tiene que saber, conocer y comprender cómo y por qué se adoptaron las recomendaciones. También tiene que ser claro y conciso, y tiene que ser cautelativo, razonablemente cautelativo, y finalmente, pero no último, tiene que poderse actuar prácticamente y no ser solo el ideal. Y con esas ideas y estos propósitos, ICNIRP desarrolló lo que se llaman directrices, guidelines en inglés, y que tienen características y criterios fundamentales, básicos. Uno es que los criterios no cambian de caso a caso, pero son definidos anteriormente y son los mismos por cualquier dirección que la ICNIRP proporciona. Los límites, lo que se llama restricciones, como ya lo discutí, están basados en una buena ciencia, y la ICNIRP solo tiene en cuenta datos y conocimientos científicos. Las normas son basadas sobre la ciencia y no sobre consideraciones económicas y también sociales. Y finalmente, muy importante, como ya discutieron otros ponentes hoy, solo los efectos que se llaman científicamente establecidos, que han sido indicados de la ciencia y que también ha sido comprendido, basado sobre las leyes fundamentales de la física, de la biología y de la ciencia, pueden ser considerados en el desarrollo de las normas. El primer paso por el desarrollo de las normas, es una revisión del conocimiento científico. Y acá es importante que dos criterios sean satisfechos. Uno es que la revisión de la literatura no puede ser parcial, no puede ser basado sobre unos estudios seleccionados, sino
todo el conocimiento científico tiene que ser considerado. Esto no significa pero simplemente contar los estudios, cuántos estudios indican un efecto, cuántos estudios indican lo contrario. Los estudios científicos, como lo discutió muy bien en detalle Mike Repascioli anteriormente, no se contan, se pesan, porque no todos los estudios tienen el mismo valor, el mismo peso. Y entonces eso se pesan basados sobre criterios que ya se han discutido. El primero obviamente es la calidad científica. Hay buenos estudios y estudios de más baja calidad. Es muy importante que los estudios sean replicables, lo que significa que las mismas identificación tendría poder replicarse en laboratorios diferentes, logrando los mismos resultados, y finalmente necesitan que sean coherentes, lo que significa que, por ejemplo, los datos que salen de un área de investigación, por ejemplo, epidemiología, tienen que ser coherentes con los datos y investigaciones que salen de los estudios, por ejemplo, sobre animales. Porque si tenemos una evidencia, por ejemplo, epidemiológica, de un aumento de cáncer en los seres humanos, esta que solo es una observación estadística, es más o menos creíble si los estudios sobre animales indican efectos cancerígenos en los animales también. Para comprender mejor cuál es la importancia de la selección, de la revisión completa de la literatura científica, podemos considerar cuántos son los estudios. Ya escuchamos esta mañana hablar de más que 1000 estudios, o un otro exponente habló de 6.000 a 5.000, 6.000 estudios, pero si vimos si fijámonos en el database más completo que existe, que es lo de una universidad alemana, de la Universidad de Aachen, se puede ver en esta que es la página inicial del sitio de esa universidad, que en el año 2012, cuando preparé esta lámina, el complejo de los estudios sobre el campo electromagnéticos, no solo de radiofrecuencia, contaba con más que 15.000 estudios científicos, y es interesante que solo 2 meses después, en la misma página, los estudios eran más que 16.000 estudios, y la diferencia entre los dos y la diferencia de datos indica, si se hace un cálculo, que los estudios seguían creciendo a un ritmo de más o menos 6 artículos publicados per día, incluso sábados y domingos. Entonces esto indica que no solo contamos con un montón de estudios científicos, como ya otros oradores sobrevivieron, pero que se sigue todavía investigando intensamente en el tema. Esto también indica la dificultad por organizaciones como la OMS, como el CNIRP, por una evaluación global de esos estudios. Realmente es una tarea muy importante. Hablando del segundo criterio, que es la replicación, eso también es fundamental, porque sobre todo cuando estamos investigando riesgos que, si realmente existen, serían muy pequeños. Y cuando hablamos de estudios biológicos, entonces, que presentan una variabilidad intrínseca muy importante, es absolutamente posible que estudios diferentes proporcionen resultados diferentes. Acá tenemos un ejemplo de una selección de estudios biológicos que no son
estudios malos, como no son estudios fraudulentos, no son estudios de baja calidad, son estudios excelentes que publicaron investigadores de diferentes laboratorios, y cuando otros laboratorios, otros científicos trataron de replicar los estudios, replicaron el experimento, no consiguieron. Usted puede ver que la gran mayoría de los estudios no consiguieron confirmar los resultados iniciales. Esto indica cuánto necesario sea ser muy cautelosos en la evaluación de los estudios y en las conclusiones que pueden salir de estudios individuales. Una vez más, lo que importa realmente es el conjunto de todos los estudios de sus resultados. Basados en estos criterios, ¿cuáles son las conclusiones a las cuales la ICNIRP, así como las otras organizaciones internacionales de protección, alcanzaron? Como ya indicaron otros colegas, tenemos de toda esta evidencia indicación solo de un tipo de efectos que han sido establecidos en el sentido que ya discutí, que realmente han sido no solo claramente identificados en sus resultados, pero también ha sido comprendido en sus mecanismos. Esto también es muy importante. No es suficiente solo ver algo que sale de un estudio, un efecto que se indica, pero también es importante comprender cómo y por qué, interpretar los resultados y comprender el motivo, la base de esos resultados. Y esto es el caso de los efectos que han sido establecidos, que se llaman efectos térmicos. Ya lo discutieron porque se basan sobre la absorción de energía electromagnética de la parte del cuerpo humano en los tejidos. Esta energía se convierte en calor. El calor provoca un aumento de la temperatura del cuerpo, local o general, y este aumento de temperatura es la causa final de los efectos. Todos sabemos que un aumento excesivo de la temperatura puede ser peligrosa, dañosa por los seres humanos. Y entonces usted ve que no solo tenemos muchísima evidencia de esos efectos, pero se comprende cada paso, el mecanismo físico, biofísico de base de interacción, las consecuencias en términos biológicos y finalmente el efecto a nivel fisiológico. Esto es lo que realmente se entiende como establecido científicamente. Y lo que es importante por la protección es el hecho que esos efectos son efectos con umbral, lo que significa que esos solo se presentan, son importantes por encima de un nivel determinado. Y esto es muy claro porque nosotros tenemos mecanismos termorregulatorios, mecanismos de compensación del aumento de temperatura, y el conocimiento médico indica que los seres humanos pueden tolerar sin problemas, sin consecuencias, aumentos de temperatura del orden de más que 1 grado centígrado. Y eso también es el mínimo necesario para ver efectos menores, por ejemplo en animales, que son cambios en el comportamiento de los animales. Esto umbral es la referencia que se asume para definir los límites de exposición. Esos límites no son expresados directamente en términos de la temperatura, porque eso es un indicador demasiado indirecto de los efectos electromagnéticos. Lo que queremos limitar es el campo electromagnético, y entonces los efectos se relacionan con lo que ya se introdujo anteriormente, que es la tasa de absorción específica, en inglés científica
specific absorption rate, lo que significa la energía absorbida por segundo en cualquier kilogramo de masa del cuerpo humano. Y esta es la que se llama la cantidad biológicamente efectiva, porque es la cantidad física que es directamente responsable por los efectos térmicos. Y entonces se establecen límites en términos de esta tasa de absorción específica. ¿Cómo establecer ese límite? En principio, siendo los efectos con umbrales, sería suficiente garantizar que la exposición sea por abajo de ese umbral. Y esto, siendo el umbral un límite por efectos menores en la salud, eso podría ser suficiente para garantizar una protección adecuada. Pero, para tener en cuenta también las incertidumbres en el conocimiento científico, y CNIRP, así como otras organizaciones, también introduce factores de reducción, que son factores muy importantes, ya lo presentaron otros, son un factor de 10 por los trabajadores, un ulterior factor de 5 por el público en general, lo que significa en total que los límites que se recomiendan por el público en general son de 50 veces por abajo del mínimo necesario para producir un efecto menor, como puede ser un cambio de comportamiento, como podría ser un calentamiento de 1 grado de temperatura. Y entonces, con esa idea, el CNIRP considera que una exposición por abajo de los límites que se recomiendan puede ser considerada como exposición segura en los límites del conocimiento científico. Esos límites, como ya lo comenté, son expresados en términos de SAR, que es muy lógica, importante teóricamente y científicamente, pero tiene el problema de no poderse medir directamente. Es algo interior al cuerpo, no se puede medir la absorción en el cuerpo, y entonces es necesario establecer una correspondencia de eso que se llama una restricción básica con niveles que pueden realmente medirse, que son niveles ambientales y que son típicamente el campo eléctrico, el campo magnético, la densidad de potencia. Y estos niveles de referencia se derivan de las restricciones bases, asumiendo las peores condiciones posibles de exposición, lo que se llama el worst case, el caso peor. Y haciendo así, disculpen, hay errores en esta lástima, este proceso introduce ulteriores factores de reducción, asumiendo en el mismo tiempo el caso peor, hipotizando el caso peor por un gran número de diferentes factores, tales como la posición del cuerpo, el tamaño del cuerpo humano, la polarización de la onda, la longitud de onda y otros. Se hipotiza una situación que son muy lejos de la realidad, y entonces en realidad estamos respecto del cumplimiento con los límites, con los niveles de referencia, es una garantía ulterior que no se sobrepasen los límites de bases. Con esos criterios el CNIRP estableció sus directrices, y que se salieron en 1998 y también están disponibles en el sitio de CNIRP en español. Y entonces todos los detalles de las normas
ustedes pueden encontrarlos directamente y no tengo el tiempo para discutirlo acá. El tema muy controvertido, más controvertido, no es pero el tema de los efectos establecidos, que solo son efectos a corto plazo, que se presentan como una respuesta directa e inmediata a la exposición, pero todas las controversias que conocemos, todas las preocupaciones del público son debidas a la hipótesis, a la posibilidad de efectos de largo plazo que ya se discutieron. Bueno, ¿qué hacer con esos efectos? Como lo ripeto, la CNIRP considera que solo los efectos, los datos que el conocimiento establecido puede ser una base por la definición de límites científicos y también de límites numéricos. ¿Es esto el caso de los efectos de largo plazo? Todas las evaluaciones científicas que ya escuchemos hoy día indican lo contrario, y el CNIRP también, cuando desarrolló sus directrices en 1998, explicó que había incertidumbres, especialmente en la epidemiología, pero en su complejo el conocimiento científico no proporcionaba ninguna evidencia coherente y convincente que las exposiciones normales que podemos encontrar en la vida de cada día pueden causar efectos de daño en la salud, cualquier efecto, aumento de cáncer, pero por ejemplo también daños en la reproducción y otros riesgos. Y esto no solo sale de la epidemiología, sino también es coherente, como ya discutí. La coherencia también es muy importante, y eso es coherente con los estudios biológicos de laboratorio sobre animales y también in vitro, que no indican ningún efecto cancerígeno, tetarogénico o de otra natura por una exposición que sea por abajo de los niveles térmicos. Y eso era la evaluación del 1998. Como ya indiqué, los estudios siguen avanzando a un ritmo muy, muy rápido, y entonces CNIRP pensó actualizar su evaluación. Y esto lo hice en el año 2010, y la conclusión del CNIRP, basada en toda la literatura que se había publicado después del 1998, seguía indicando, sugiriendo una ausencia de efectos de daño en la salud. Entonces no proporciona ninguna evidencia de cualquier efecto por abajo de los límites que se habían indicado anteriormente. Esto es una actualización y una evaluación que sigue no solo de los estudios sencillos, sino de los estudios individuales, sino de una evaluación global que la CNIRP efectuó y publicó en un reporte extremadamente amplio de casi 400 páginas, que ustedes pueden encontrar una vez más en el sitio, donde CNIRP revisionó y analizó el complejo de todo el conocimiento sobre los campos de radiofrecuencia, y esto es lo que se llama típicamente el libro azul, del color del volumen. ¿Y cuál es el propósito de los libros azules que el CNIRP publica por todas las diferentes áreas de las radiaciones no ionizantes? Era de revisionar
el conocimiento actual. Eso para, no solo para actualizar sus recomendaciones, pero también para entregar datos a la Organización Mundial de Salud y otras organizaciones que también efectúan valoraciones globales de riesgo por la salud. Y también esto es la base por una reevaluación global y total de la ciencia por la ICNIRP, por su actualización de los límites de exposición a los campos de radiofrecuencia. Ese es un tema en que la ICNIRP está trabajando y, como ya se indicó, esto seguirá la publicación de la evaluación global de riesgo de la Organización Mundial de Salud. El índice del libro azul indica cuánto completa es realmente la evaluación científica. Usted puede ver que eso comprende un análisis de la que se llama la dosimetría, entonces la evaluación de las fuentes y de los niveles de exposiciones de los diferentes equipos y fuentes de campos de radiofrecuencia, los mecanismos de interacción con el cuerpo humano y también la dosimetría. Otra sesión otra parte del libro azul trata con los experimentos del laboratorio, estudios experimentales in vitro y en vivo, y finalmente estudios epidemiológicos sobre los efectos en la salud de la exposición de los campos electromagnéticos. Esto es un análisis muy completa, muy extensiva, que una vez más indica cuánto larga y cuánto sólida también es la base que las normas del ICNIRP, así como, lo repito, las normas que proporcionan otras organizaciones, realmente sean. Entonces, basado en estas consideraciones que podemos, para resumir, podemos concluir las líneas, las directrices de la ICNIRP y las normas que la ICNIRP recomienda se basan sobre efectos que han sido establecidos sobre un análisis global, total, muy amplio de todo el conocimiento científico. Los límites son muy precautorios en el sentido no del principio de precaución, sino en el sentido que son muy por abajo de los umbrales por los efectos de daño en la salud que han sido establecidos, y finalmente no tenemos hoy día una evidencia convincente y coherente de efectos a largo plazo y tampoco de otros efectos por abajo de los límites recomendados. Y los estudios que siguen siendo publicados proporcionan cada vez más evidencia en este sentido. Entonces indican más y más, sugieren realmente una ausencia de efectos en la salud, y también confirman la validez de las normas que internacionalmente se recomiendan, y, como lo repito, es muy importante que el Perú actualmente tiene. Muchas gracias por su atención.